Buenas, ¿qué tal? Les habla el profesor Rubén nuevamente y en esta oportunidad tenemos que avanzar un poquito más con los contenidos correspondientes a la unidad de funciones. Nos ocuparemos en este video de meternos un poco en el estudio de funciones propiamente dichas desde un punto de vista analítico, es decir, a través de su fórmula, usando las definiciones, yo puedo realizar distintas extracciones de información de esa función y su comportamiento. No solamente desde el punto de vista analítico, también si dispongo del gráfico funcional, dibujado sobre los ejes cartesianos y de plano, podría yo observar y extraer la información visualmente de esa función, ¿sí? Así que bueno, realizaremos un estudio completamente paralelo entre analítico y gráfico. Pero antes que eso, me parece oportuno y pertinente, ya que del video anterior, si bien se tocaron varios conceptos iniciales como dominio, imagen, gráfico de una función y la forma de representar una función, medio como que faltó un par de ejemplos como para poder integrar todo eso. Por eso, en esta primera parte del video de hoy, propongo ver una lista de ejemplitos que tienen que ver con los temas del video anterior. Luego de estos, sí nos metemos con los conceptos a desarrollar en el día de hoy. Bien, fíjense el primer ejemplo. Tenemos que determinar el dominio A de cada una de las siguientes funciones. Y propongo 4 funciones acá, como se verá. Fíjense la forma de escribir la función en estas primeras 3 situaciones. Estoy utilizando la notación mediante fórmula, ¿no es cierto? Y recuerden, miren la formalidad de escritura. La función se llama f, los 2 puntitos que indican que se va a definir a continuación la forma en la que se realiza esa correspondencia y entre qué conjuntos, y luego de esta barrita que dice tal que, la fórmula propiamente dicha de la relación de correspondencia, ¿sí? Entre las variables, la variable y la variable x. Bueno, la función f se define desde el conjunto A, que va a ser el dominio, hacia el conjunto R, números reales, que va a ser el codominio. Esto ya lo hablamos en el video anterior. Entonces, primera letra indica dominio, segunda letra, estamos hablando de conjuntos, estamos hablando de codominio, dominio y codominio. En este caso, la propuesta de la actividad me pide que determine el conjunto dominio en cada una de las siguientes situaciones. Y ojo acá que esto es discutible, como codominio me presenta siempre los números reales, por lo que yo veo. Después se puede ver y analizar de forma independiente si realmente el conjunto imagen, es decir, ese subconjunto del codominio, realmente son los números reales o podría ajustarse un poquito más ahí. Pero bueno, no me lo está pidiendo la actividad, así que no me meto con eso, solo analizo el dominio. Bueno, ¿cómo se define la primera función? Vamos a la parte de la fórmula. La primera función es una función lineal. Es una función que se define como f de x igual a 3x más 2, un polinomio de grado 1, como ya sabrán de la unidad de polinomios y expresiones. Funciones lineales son esas. Bueno, si yo pienso desde el punto de vista analítico, que es una de las primeras causas por las cuales el dominio puede estar condicionado o restringido, las restricciones analíticas de esta fórmula son nulas. No hay nada que me impida a mí sustituir valores para la x en donde yo pueda producir esta cuenta y encontrar un resultado concreto. No hay una limitación analítica a la hora de resolver ese cálculo. Por lo tanto, independientemente del número real que yo le otorgue al valor de la x, esta cuenta y esa evaluación se puede realizar. Por lo tanto, como no hay ningún tipo de limitación, vamos a definir que el dominio de la función f es igual al conjunto de los números reales, cualquier valor, ¿sí? Clarísimo. La función g, en cambio, se define similarmente, solo que ahora es una función irracional, donde tenemos raíz cuadrada de esa variable x menos 3, ¿sí? Lo que me está diciendo es que la variable y se obtiene a través de calcularle la raíz cuadrada al valor de x disminuido en 3 unidades. Algo así. ¿Cuál será el dominio en ese caso? Bueno, acá clarísimo. La limitación analítica es que el radicando, el interior de esa raíz, tiene que ser no negativo. O 0 o mayor que 0, ¿sí? O sea, x menos 3 debe ser mayor o igual que 0. Por eso es que el dominio de g se define por comprensión mediante esta escritura. Todos los x pertenecientes a los reales, ¿sí? Tales que x menos 3 sea mayor o igual que 0. Bueno, si resolvemos esto desde el punto de vista de la inecuación que aquí tenemos,
Despejamos la x y veremos que la x necesariamente, sumando ambos miembros 3, tiene que ser mayor o igual que 3, ¿cierto? Ah, perdón, miren, justo acá me confundí. Menos mal que lo veo y lo reviso junto a ustedes. Acá va a ser más 3. Menos mal, bueno, puede fallar. Bueno, definitivamente entonces el intervalo dominio va a ser desde el número 3 inclusive hacia adelante todos. Ok, vamos a la función c. H se define entonces desde el conjunto A hacia R, tal que I es igual a h de x, y esa función se define mediante esta expresión que tengo acá, menos 5 sobre x cuadrado menos 9. Claramente hay una división. Sabemos que la limitación analítica en divisiones siempre me pide que el divisor, que está abajo, sea distinto de 0, ¿sí? Cualquier valor real excepto 0. Es el único que me trae inconvenientes. Ya lo habrán hablado en videos anteriores con Leo. Así que bueno, va a ser la restricción y la condición que vamos a pedir que no se dé. Es decir, que esto sea distinto de 0. Por eso lo definimos de forma comprensiva de este modo, en donde x cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de 0. Bueno, si igualamos esa ecuación cuadrática, que si queda igualada a 0, y la resolvemos, sabemos que, vamos a terminarla, sumando ambos miembros 9, aplicando raíz cuadrada a ambos miembros, aparece la definición de módulo, cuya raíz cuadrada de 9 me va a quedar el número positivo 3. Y bueno, sabemos que si el módulo de x es igual a 3, entonces no queda más remedio que x sea 3 o que x sea igual a menos 3. Entonces lo que me está marcando esto es que hay dos valores conflictivos que me anularían el denominador. Si pongo acá el 3 o el menos 3, todo esto me da 0 y tendríamos problemas. Entonces, para que esa función quede bien definida y su dominio quede restringido para valores solo que se pueden introducir en la función y no me traen problemas, tienen que ser todos los números reales menos esos dos. Después cualquiera. Por lo tanto, fíjense cómo se anota de forma más sintética, ¿sí? En vez de escribirlo de forma comprensiva, puedo poner que el dominio de la función, es decir, el conjunto A, el dominio de la función h va a ser r menos 3, punto y coma 3. Es decir, a todos los números posibles reales le extraigo esos dos valores conflictivos. Bien, y por último, como último ejemplo, el de, propongo no una función definida mediante fórmula, sino una función definida con una propuesta un poco distinta. Me dice que la función d del punto D va a ser el volumen de un cilindro recto de altura 3. O sea, me establece que la altura de este cuerpo geométrico, de este sólido, es 3. Y bueno, como verán, ¿de qué va a depender únicamente el tamaño, el volumen de este cuerpo? Del radio, ¿no es cierto? Del radio de la tapa de la base o de la altura, que será mismo porque es recto. Bueno, ¿cómo se calcula el volumen de este tipo de cuerpos, de estos sólidos? Se hace la multiplicación entre el área de la base, que evidentemente es un círculo, multiplicada por la altura, que ya está preestablecida y es 3 unidades, ¿no? El área de la base, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Bueno, y evidentemente, si esta expresión me está brindando el resultado del volumen, por lo que yo veo acá, ¿de qué está dependiendo la magnitud b, que sería el volumen? Solamente depende de la variable r, que es el radio. Por lo tanto, en vez de escribir b, bueno, se suele escribir en este tipo de casos b entre paréntesis r, que estaría simulando la expresión que tenemos como f de x, g de x, es decir, la variable dependiente, y entre paréntesis se pone la variable independiente, es decir, esta depende de esta. Y se lo indica entre paréntesis para indicar que es la única variable independiente dentro de esta expresión, ¿sí? Entonces la fórmula del volumen, podríamos ponerle incluso, para ser más preciso, b sub 3, porque tenemos fija ya la altura que es 3, va a quedar definida como 3 por pi por r cuadrado. Bien, y si queremos meternos ahora con el dominio de esa función, porque recuerden la consigna me pedía que analice el dominio de la función en cada caso. Esta es solamente la expresión en forma de fórmula. Ahora, ¿qué pasa acá? No hay una limitación netamente analítica, ¿sí? Si yo me pongo a pensar como estas fórmulas, yo a la r le podría introducir matemáticamente cualquier valor. Desde el más infinito hasta el menos infinito, cualquiera. Es decir, cualquier número real, analíticamente. Pero dentro del contexto del problema, tengo limitaciones y restricciones que atender. Porque estamos en un ámbito geométrico, ¿no es cierto? Esto es un cuerpo geométrico. Y como ya debemos saber,
todo tipo de segmentos en geometría se definen como magnitudes positivas, ¿sí? No nulas. A lo sumo 0. Y 0 puede ser hasta ambiguo, algunos lo discuten en eso. ¿Tiene sentido que el radio sea 0? Bueno, si el radio lo achico, ¿qué va a pasar con esto? El cilindro se va afinando a tal punto que va a coincidir como con este eje vertical, ¿no es cierto? Va a quedar como un segmento perpendicular, digamos, con el piso. Un segmentito. Bueno, pero lo único que estamos seguros que no podemos discutir es que el radio no puede ser negativo. Entonces ponemos esa restricción, que repito, esta restricción no es analítica, sino que surge a través de una limitación del contexto del problema, ¿sí? El radio entonces, como tiene que ser no nulo, o mejor dicho mayor o igual que 0, queda en evidencia que el dominio de la función b tiene que ser cualquier número real positivo incluyendo el 0, ¿sí? Esto también podríamos haberlo escrito en forma de intervalo, como el intervalo que arranca cerrado en el 0 y se va hasta el más infinito. Pero bueno, se suele escribir cuando son así de regulares de esta forma. Y bueno, si quisiera escribir la fórmula como para cerrar el asunto, podría escribir del modo anterior, que B se define desde los reales positivos incluyendo el 0 hacia el codominio R, tales que la fórmula es esta que dijimos acá. El ejemplo 2, en cambio, propone fortalecer un poco más la definición de función que vimos en el video anterior, pero con muchos casos diversos nuevos. Si bien pinceleamos un poco desde el punto de vista gráfico cómo notar si una relación es función o no, acá se van a ver con mucha diversidad los casos posibles que pueden darse, muchas alternativas. Importan dos cosas. La primera es cómo está propiamente definida la función en cuanto al dominio y su codominio, es decir, el conjunto de partida A y el conjunto de partida B, que si miran bien en todos los gráficos a su costadito, puse cuáles son el dominio y el codominio. Y por otro lado es cómo se relacionan estas variables, la ley de correspondencia, la función en sí misma. Y eso me lo representa el gráfico. Esas curvitas rojas que veo dibujadas son la forma de algún modo en la que se están conectando los elementos de un conjunto con los del otro. La consigna entonces me pide si puedo determinar si son funciones de A en B. Entonces, a jugar con estas dos cosas. La definición de función, es decir, condición de unicidad, de existencia y unicidad. Mirar los gráficos y, muy importante, ver cómo está definido dominio y codominio en cada caso. Mezclando todo esto, vamos a poder responder en cada uno de estos 7 gráficos si son o no función. El primero sí es una función, pero ¿por qué? Porque si me definen que el dominio es A, todo este intervalo, todo este conjunto de partida, y B es todo este, si miro bien yo, la existencia se cumple en el conjunto A. ¿Por qué? Porque para cada valor de aquí adentro veo que la función está tomando un cierto valor de imagen de altura. De algún modo, el ancho de esta curva roja coincide con el ancho del intervalo. Eso me está dando a entender de que abarcan todos los valores de preimágenes del conjunto A. Entonces, la existencia se está cumpliendo. Bien, lo recordábamos así en la clase anterior. Y la unicidad, que era la otra condición que debía cumplirse, yo tengo que visualizar que cada elemento del conjunto de partida tenga solo una imagen en el otro conjunto, que salga solo una flechita, decíamos. Bien, desde el punto de vista gráfico, lo que yo tengo que chequear es que la curva no se me superponga, es decir, que no haga esto verticalmente, porque si haría eso, y la corto con un valor de preimagen vertical, digamos, para analizarlo verticalmente, estaría viendo que para un cierto valor del eje X está tomando distintas imágenes en el otro eje Y. Entonces, si veo que pasa eso, chau, la unicidad no se cumple. Es una forma rápida de visualizarlo. La curva acá no se me superpone, así que la unicidad se está cumpliendo, listo, es función. Miren el B. En este caso no es una función, ¿pero por qué? Si bien abarca, parecería todo el ancho, hay un valor que acá yo le llamé x0, que la curva me está mostrando que ahí es un punto vacío. Ese punto vacío me da la impresión de que acá estaría su correspondiente, ¿no? Acá estaría f de x0. Pero veo que x0 no está definido, ¿no? Perdón, f de x0 no está definido dentro de la función. Y acá dentro, en el dominio de la función, me está diciendo que es todo el intervalo a, incluyendo ese x0. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que hay un elemento dentro del conjunto de partida del que no sale una flecha. No se está cumpliendo esta existencia de relación funcional. Entonces la primera condición no se cumple, por lo tanto esto no es una función. ¿Pero por qué no es una función? Bueno, por lo que acabo de decir. No está existiendo f de x0, en este caso. Lo mismo va a pasar en el caso D.
Lo único que cambia del b al d es que es como una función a tramos. Corta acá un pedacito de curva y luego se produce un saltito y continúa. Pero no me importa esa interrupción, a mí lo que me importa es ver esto, que justo en x0 no hay una correspondiente imagen en el otro conjunto. Por lo tanto, acá tampoco existe f de x0. Entonces acá no es función. ¿De acuerdo? Y no es función por esto, porque el dominio también me lo incluye al x0. Entonces estoy encontrando ese elemento que no tiene imagen. Buenísimo. Acá voy a hablar algo con respecto a esto. ¿Cómo podría revertir esta situación? Porque acá lo que está fallando, puede pasar esto de que hayan elementos en un intervalo que no tengan imágenes, pero ¿cómo lo corrijo para que eso sí sea una función? Perdón. Restringiendo y redefiniendo el dominio. El problema está en el dominio. A mí me están diciendo que el dominio tiene que ser todo el conjunto A. El dominio tiene que ser todo el conjunto A. Pero si yo a esos dominios los redefiniera de esta forma, diciendo que el dominio tanto de esta función como de esta sería todo el intervalo A menos, es decir, le extraigo el único elemento conflictivo que sería x0, me estaría diciendo que el dominio serían todos estos valores excepto ese. Acá habría como un puntito abierto, ¿cierto? Entonces ahí sí se va a cumplir la ley de existencia, porque para todos los elementos del conjunto A, y todos me refiero a todos excepto x0, voy a encontrar una imagen. Entonces ahí sí sería una función tanto el caso B como el caso D. Aquí, muy parecido al caso D, estoy viendo que si bien es muy similar la curva, lo que veo sutilmente es que acá hay un puntito cerrado, ¿cierto? Eso me da alusión de que en este valor x0 sí hay imagen. Entonces sí se cumple esta existencia para todos los elementos del conjunto A. Así que acá sí tengo una función. Caso B. Perdón, no es el B. No les puse letra ya a esto, perdón, me olvidé. F, y acá tendríamos por último el G. En el caso E, si miran bien, el dominio está restringido para el valor x0, es decir, a x0 se lo excluye de ese conjunto A de conjunto de partida. Entonces, no importa lo que pase en x0, si hay o no imagen, porque ese valor x0, que sería justo este, veo que aquí hay una asíntota vertical, y no hay función, evidentemente, no hay valor de imagen, no importa, para todos los demás valores del conjunto A, que acá no es un intervalo, sino que el A me lo ponen en el eje, quiere decir que ocuparía todo este eje de abscisas, y B sería todo este eje de ordenadas, en A estoy extrayendo el valor x0, por lo tanto, todos los demás valores veo que tienen una representación en la curva rojita, por lo tanto acá sí es función. Obviamente que tampoco se superpone, se cumple tanto existencia como unicidad. Caso F. Acá no es función. Acá ¿por qué falla la cosa? Si miran bien, están todos los puntitos cerrados y todo, pero miren el dominio como se define, como el intervalo A. Y si miran bien, la curva está comenzando desde este cierto valor que tenemos en el intervalo A. Hay un pequeño subintervalo dentro de A, es decir, todo esto que estoy señalando acá, en donde yo agarré un valor arbitrario x0 que esté ahí adentro, y puedo ver que está dentro del conjunto de partida A, sin embargo, no tiene ningún tipo de imagen sobre el otro conjunto. Entonces ahí está fallando también esta condición de existencia. No solo para x0, acá hay infinitos valores, porque es un intervalo real, en donde veo que en este pequeño tramito no hay función. Por lo tanto acá no es. Y en el último, ya lo hablamos la clase pasada, acá lo que no se cumple será la de unicidad. Porque si veo este valor x0, por ejemplo, puedo observar que hay dos valores posibles como imágenes en el otro conjunto. Y ahí no se está cumpliendo el asunto. En este caso se escribiría que f de x0 puede ser tanto y0 sería la primera altura, el primer valor disponible como imagen, y también f de x0 es igual a i1, ¿sí? Que sería el otro valor de altura que está tomando esa preimagen. Bueno, como estoy teniendo dos valores posibles para la misma preimagen, eso no cumple con la ley de unicidad. Así que ahí nos estaría cumpliendo la definición de función. Para cerrar la lista de ejemplos del día de hoy, quiero mostrarles tres representaciones gráficas elementales, por ahora, simplemente usando tablas de valores y produciendo gráficos finalmente, de tres funciones distintas
que si bien el procedimiento es el mismo, producir una tablita, generar puntos y correspondencias entre las variables y después volcarlo en el plano, entre los dos ejes que representan cada una de las variables, lo que me interesa ver es cómo afecta el dominio y el codominio, principalmente el dominio, a la hora de la representación, ¿sí? Que no podemos hacer simplemente la unión de los puntos cuando los marco y mandarle una curva directamente. No, tengo que respetar el formato del dominio como se ha definido. Entonces, sin más preámbulos, por ejemplo, miren el primer caso. Es una función f que va desde los naturales hacia los reales. Recuérdese que esto indica dominio y que esto indica codominio, ¿sí? Conjunto de partida, conjunto de llegada. Bien, en el conjunto de partida, que serían los números naturales, desde el 1 para adelante, ¿no? Sin incluir el 0 por lo pronto, si no me lo deberían haber aclarado con un 0 chiquitito ahí en la n, como ya lo explicó en conjuntos numéricos Leo. Bien, ¿qué pasaría en este caso? Tengo que ver la ley de correspondencia, la función, la fórmula. Me dice que y será igual a f de x. A veces la y no se pone, por una cuestión de practicidad, simplemente con poner f de x ya es suficiente. F de x es igual a x más 1. Entonces lo que me está diciendo, digamos, esta maquinita, esta relación, esta función me dice que le ingreso un número x, o un número x que elija, lo que le va a corresponder en el otro conjunto es el siguiente, x más 1, ¿sí? Por ejemplo, si le meto el 5, me va a dar 6. Si le meto 10, me va a dar 11. Si le meto menos 2, no puedo meterle menos 2. ¿Por qué? Porque me está diciendo que todos los números que yo le meta tienen que ser naturales, ¿ok? Ojo ahí, o sea que del 1 en adelante todos puedo hacerles corresponder una imagen luego. Bueno, tablita de valores, acá elegí 3, podría haber elegido más. 1, 2 y 3. Y lo que voy a calcular en la otra columna, que sería la columna de la y, es f de 1, f de 2 y f de 3, ¿sí? Solamente escribí por extensión todo el calculito en el primer caso, los demás puse solo los resultados. F de 1 sería sustituir y evaluar a la expresión esta polinómica lineal, que es un polinomio lineal de grado 1, en la x por el valor 1. Entonces hago 1 más 1, mando el 1 acá, y eso me da 2. Si ahora le pongo un 2, ¿qué me va a dar? La suma, 3. Y si le pongo un 3, ¿cuánto me va a dar la suma? 4. Entonces listo, ahí tengo las correspondencias. Para 1 tengo 2, para 1 me corresponde 2, marco el punto. Para 2, 3, para 3, 4. Bueno, y ahí me quedaron los 3 puntos aislados sin unir del primer gráfico funcional. Listo, lo que veo acá yo, obviamente que si sigo, esto va a seguir así, ¿no? No puedo cerrarlo siquiera, esto va a seguir con puntos que están todos alineados, pero independientes unos del otro, ¿sí? Gráfico 2, función número 2. G se define desde z hacia r, tal que g de x es igual a x cuadrado. O sea que a cada número que yo le ingrese a la función me va a devolver su cuadrado. Esto me dice. Bueno, pero ahora me habilitaron otro rango de dominio. Me están dando también los valores negativos y el 0. Así que podría ser mi tabla un poco más sofisticada y darle un par de valores negativos, positivos y el 0 inclusive. Hago las cuentitas y se me generan esta lista de puntos, que acá, bueno, los represento directamente, y con el mismo criterio que hablé recién, son puntitos aislados sin unirse. Y de hecho acá abajo lo menciono, que tanto la función 1 y la función 2 es una sucesión discreta de puntos, ¿sí? ¿Y eso por qué tiene que ver? Es decir, ¿por qué no puedo hacer? Porque uno quiere caer en la tentación siempre cuando hace esta lista de puntos de querer mandar la unión de ellos y generar la curva. No caigan en esa tentación, ¿por qué? Porque la forma de los elementos, digo, los conjuntos numéricos que estamos utilizando, tanto en 1 como en 2, como conjuntos de partida, son los naturales y los enteros. Entre el 1 y el 2, en el conjunto de los enteros, acá no hay nada, no existe nada, ¿sí? Recién se me habilita ese pedacito, ese intervalo entre ellos, con más valores en los racionales. Y con los irracionales luego se me genera la completitud de la recta, que van a ser los reales, como voy a mostrar en el caso 3. Conclusión, cuando a mí me definan la función con el dominio, que sean naturales, enteros, incluso los racionales, porque los racionales es un conjunto numérico que no está completo, tiene agujeritos. Esos agujeritos se producen gracias a los irracionales que estarían faltando. Bueno, conclusión, en cualquier función donde el dominio no sean los reales, no puedo generar esta continuidad de puntos que me va a producir una curva final, ¿sí?
Miren acá el caso 3 y acá porque si estoy habilitado a generar esta curva continua que le hice en azul, ¿no? No se llega a apreciar, pero yo acá en rojo puse muchos puntitos, un puntito al lado del otro. Tantos como me permita mi mano y el fibrón, y esa continuidad de puntos tan próximos uno del otro lo que generan es esta continuidad final que produce la curva propiamente dicha. Y eso estoy habilitado a hacerlo porque el dominio son los números reales. Ahí está, acá está el temita. Me está diciendo que la función h se define de r en r, tal que, bueno, h de x es igual a el cubo de x. ¿Sí? Hago la tablita, las cuentas. Acá le di un valor de un numerito racional, para que vean. Acá le di un valor irracional. Hice la cuentita, y esos puntos luego los representé. Por ejemplo, ven, este punto está a la altura 1/8, que es lo que me dio acá. Y cuando reemplazo por raíz de 3, que sería 1,7, su altura va a ser 3. Acá veo que por la propiedad cancelativa me da exactamente 3. Bueno, conclusión final. En este tipo de casos sí puedo trazar la curva de forma continua y en estos casos no. Quedan una sucesión discreta de puntos. Ahora sí, vamos a meternos un poquito ya en el terreno del estudio de funciones, de una gráfica. Y el estudio lo vamos a producir desde un punto de vista analítico, es decir, con desarrollo matemático, resoluciones algebraicas, y por otro lado también lo vamos a hacer desde un punto de vista gráfico, ¿sí? Bueno, por una cuestión de practicidad y por la carencia de algunas herramientas que van a ver en años posteriores, en cálculo, por ejemplo, cuando estudien los límites y derivadas. Así que el estudio de funciones que realizaremos en la introducción al cálculo va a ser limitado dependiendo del bagaje, digamos, que tenemos hasta el momento. Pero bueno, por ejemplo, empecemos con algunos conceptos a analizar muy importantes dentro de una función. El concepto de raíz o cero. X igual a A, es decir, un número cualquiera A. ¿Es raíz de una función f de x? Sí, solo si f evaluada en A se anula. Es cero. ¿De acuerdo? O sea, cualquier numerito, cuando yo lo evalúo en mi función y esa función me devuelve cero, listo, es raíz. Ahora, ¿qué es el conjunto de ceros o raíces? Bueno, lo generalizamos y lo escribimos por extensión de esta forma. Todos los x pertenecientes al dominio de la función, tales que la función evaluada en ese valor x sea 0, bueno, serán los puntos, digamos, que conformarían ese conjunto, puntos no, elementos o valores, mejor dicho, que conformarían ese conjunto de ceros o raíces, ¿sí? Desde el punto de vista gráfico, que una función se anule o valga 0 significa que su ordenada, su valor de altura, sea 0. Es decir, en líneas generales, que esté apoyada sobre el eje x. Por lo tanto, una raíz o 0, como ya lo habrán interpretado y anticipado, tiene que ver con los puntos de intersección con el eje de abscisas, con el eje x, ¿sí? Una aclaración a destacar. Diferenciar el vocabulario. Cuando uno habla de puntos, lo que está hablando es de un par de valores, un par ordenado de coordenadas. La primera coordenada se reserva para la abscisa sobre el eje x, valor del conjunto de partida, como quieran pensarlo, y la ordenada se reserva para el valor de la variable y, de la variable dependiente, el conjunto de llegada, ¿cierto? Así que cuando hable de puntos de intersección, lo que tengo que hacer es dar la pareja de valores. Por ejemplo, x1, 0, ¿sí? Ahí tendría abscisa x1, altura 0, que sería la ordenada. x2, 0, x3, 0, estarían representando los tres puntos de acá. Si a mí, en cambio, me piden raíz o 0, lo que yo tengo que hacer en ese caso simplemente es dar la abscisa aislada, ¿sí? Cuando uno habla de raíces o de 0, habitualmente lo que está hablando es del valor de estos puntitos sobre el eje X. Bueno, a destacar eso. Y por otro lado, veamos un ejemplo acá. Propongo una función definida de r en r. Ya sabemos que tendría como un gráfico continuo, ¿no es cierto? Por lo que vimos en el ejemplo anterior de x al cubo. Tal que la función en este caso es x cuadrado menos 4. ¿Cuál es la idea de este ejemplo? Analizar el conjunto de ceros o raíces. Para ello, lo que tengo que hacer es usar la definición. Es decir, mi función la igualo a 0, forzosamente la igualo para determinar y resolver esa ecuación y determinar cuáles son los valores que me anulan mi función. Bueno, me queda una ecuación cuadrática súper elemental e incompleta, que ya la sabemos manipular. Despejamos la x al cuadrado, sumando ambos miembros por 4. Luego aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros y se me genera el módulo de x en el lado izquierdo. Y bueno,
como ya sabemos, el módulo de x es igual a 2 si x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Tenemos dos soluciones posibles. Por lo tanto, las raíces son dos valores o dos elementos en este caso. No estoy pidiendo el gráfico, pero bueno, uno ya anticipa que en el eje x, en el valor 2 y menos 2, la función va a cortar por aquí, ¿sí? De hecho, el gráfico de esta función es una función parabólica que va a tener esta pinta. Entonces, de esta forma podemos determinar rápidamente el conjunto de ceros o raíces. Pasemos a otro caso. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Está muy conectado con el conjunto de ceros o raíces. ¿Por qué digo esto? Veamos cómo se definen ambos conjuntos. El conjunto de positividad, que se va a denotar con una C mayúscula y un subíndice con signo más, ¿sí? La abreviación de conjunto de positividad. Algunos ponen el subíndice como supraíndice y lo ponen arriba. Es indistinto, nosotros adoptaremos esta escritura. Y es aquel conjunto que está compuesto por todos los x pertenecientes al dominio de la función, tales que la función en esos valores de x es mayor que 0. De alguna forma más sintética esto se suele decir informalmente que f es positiva, ¿sí? Cuando una función f es positiva estamos haciendo alusión, digamos, a esa región del dominio donde la función está por arriba del eje x gráficamente, ¿sí? Es decir que f de x, las imágenes, adoptan valores positivos. Y después tenemos lo contrario, ¿no? Viceversa. El conjunto de negatividad se define muy similarmente, la única diferencia es que ahora me interesan ver los valores del eje x o del dominio donde la función se hace negativa, es decir, está por debajo del eje x. Bueno, el ejemplo que utilizaré para mostrar esto rápidamente es el del caso anterior, cuando analizamos los ceros o raíces. Si la función va de r en r y es x cuadrado menos 4, lo que yo puedo hacer es analizar ambas regiones. Primero la positividad. El conjunto de positividad yo lo voy a encontrar analíticamente forzando a que mi función sea mayor que 0, ¿sí? Tal cual como me dice la definición de su conjunto. Y eso se cumple si en este caso x cuadrado menos 4 es mayor que 0. Bueno, ahorré un par de pasos. Cuestión final de que todo se resume a que el módulo de x sea mayor que 2, despejando, ¿cierto? Y por definición de módulo, acuérdense temas anteriores del primer cuatrimestre, cuando vimos inecuaciones con valor absoluto o módulo, verán que esto se puede abrir como aquellos valores de x que sean mayores que 2 o los valores de x que sean menores que menos 2. Eso produce como una solución unida con dos intervalos disjuntos, ¿sí? Bueno, y acá se ve clarito en forma de intervalo que esa región de positividad entonces van a ser todos los valores menores que menos 2, que serían desde menos infinito hasta menos 2, y todos los valores mayores que 2, o sea, del 2 hacia la derecha, hacia el más infinito. Obviamente que esos extremos, 2 y menos 2, no están siendo incluidos, ¿sí? Ahora voy a hablar de eso, todavía no me adelanto. Y viceversa para el conjunto de negatividad. Fuerzo que mi función sea menor que 0. Resolviendo esa inecuación con valor absoluto que me queda aquí, me queda un único intervalo cerrado, con extremos, menos 2 y 2, sin incluir esos extremos, ¿sí? También por la forma en la que estoy usando la desigualdad, tanto acá como acá, es decir, en las definiciones, fíjense bien que estamos hablando de mayor o menor estricto, ¿sí? ¿Por qué no se usa mayor o igual o menor o igual en la definición? Claro, porque el igual que era, ¿cuándo una función es igual que 0? Y en esos casos lo que yo estoy buscando son raíces, es decir, los puntos estarían apoyados sobre el eje x. Y en ese caso se dice que la función no es ni positiva ni negativa. Justamente es un caso súper intermedio, rarito, pero bueno, es el caso especial donde tenemos la raíz de la función. Por eso es que, ojo, no incluimos los extremos como parte de los intervalos o de los conjuntos de positividad o negatividad, ¿sí? Esos extremos se reservan para el conjunto de ceros o raíces. Desde el punto de vista gráfico, miren lo que ocurre. Acá tengo un poquito más prolija representada mi función x cuadrado menos 4, ¿sí? Y fíjense que los intervalos que acabo de encontrar aquí a la izquierda efectivamente se cumplen. Miren, la positividad sería la porción del gráfico que yo visualizo que está por encima de mi eje x, ¿sí? Entonces, si yo tapo la que esté por abajo y miro lo que está solo por arriba, veo que tanto en esta parte, esta rama roja que tengo acá, como esta rama roja que tengo acá, todos los valores que tienen como preimágenes la función en ese caso, es decir, del menos 2 para la izquierda y del 2 para la derecha, la función efectivamente es positiva. O sea que aquí yo tengo
el conjunto de positividad, ¿no? Ojo, no me estoy refiriendo a los puntos del plano de acá adentro. Cuando uno habla del conjunto de positividad, está haciendo alusión al intervalo sobre el eje X, ¿sí? Ojo con esto. Pero esto me sirve mucho para visualizarlo. Y al revés, tapo lo de arriba, miro lo de abajo, esta pancita que tengo por debajo es el conjunto de negatividad, puesto que ahí la curva está por debajo del eje X, ¿cierto? Entonces, mi conjunto de negatividad serán los valores del eje X que estén comprendidos entre menos 2 y 2. Otro punto importante a estudiar cuando se producen estos análisis de gráficos, de funciones, es la comúnmente llamada ordenada del origen, que en realidad no es más que el punto de intersección sobre el eje de ordenadas. Como recién estudiamos las intersecciones sobre el eje X, llamado conjunto de ceros o raíces, en este caso analizaremos el conjunto de puntos, ojo con eso porque es único en realidad, donde la función corta, toca, interseca, como quieran decirle, al eje de las ordenadas, ¿sí? Al eje Y. Bueno, la ordenada del origen, si existe, es única, ¿sí? Es un único punto de intersección con el eje de las ordenadas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué no es como antes, como cuando estudiábamos el conjunto de ceros o raíces? En el conjunto de ceros o raíces sobre el eje X podía haber ninguna, una, dos, tres o hasta infinitas raíces pueden tener una función. No así en este caso. Si tuviese más de una ordenada al origen, una función, tendríamos problemas con la definición de función. ¿Por qué? Porque supónganse, veamos el caso hipotético en el que haya más de un corte. Acá veo que hay uno solo, pero imagínense que corta por acá arriba también la función, es decir, que tengo dos cortes de la función, que hace algo así, apanzado. ¿Qué estaría ocurriendo? Estos puntos de intersección sobre el eje Y tienen como preimagen ¿a quién? Sobre el eje X, al 0. De hecho, el eje Y está situado justo en el valor de preimagen 0 para X. Y para ese valor 0 del eje X estaría teniendo dos valores de altura, dos imágenes distintas. Y eso contrarresta la condición de unicidad que conforma la definición de función. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Resumiendo, si la ordenada del origen existe, es única, ¿sí? Hay un único punto de intersección. ¿Por qué esto? Si existe, si existe, si existe. Porque justamente la ordenada del origen es el punto de intersección cuya preimagen es 0, o sea, acá, sobre el eje Y. Miren la definición. Si 0 pertenece al dominio de la función, acá me están presentando ya una condición. Tiene que existir el 0 como parte del dominio. No siempre el 0 está en el dominio. Puede haber una asíntota incluso acá, o un punto vacío, un punto abierto. Entonces, si 0 pertenece al dominio de la función, basta con evaluar a la función en el valor 0. Es decir, reemplazo a la función en las x o en la variable independiente por 0. A destacar, si yo quiero hablar no de la ordenada al origen como un valor aislado de corte, ¿sí? Porque eso va a ser la ordenada al origen. Acá la ordenada al origen va a ser menos 4, por ejemplo. Es decir, el valor sobre el eje de las ordenadas. Si yo quiero hablar del punto, en cambio, de intersección con el eje de ordenadas, el punto está conformado por dos coordenadas. Una que corresponde a la abscisa, evidentemente acá la abscisa va a ser 0, ¿sí? Siempre va a ser 0 la abscisa de este punto de intersección. Y su ordenada justamente va a ser el resultado de evaluar a la función en ese valor de abscisa, en 0. O sea, menos 4 será en este caso f de 0. Lo compruebo con este ejemplo que propongo a la derecha. Utilizando la misma función de los casos anteriores, f de x igual a x cuadrado menos 4, compruebo rápidamente la condición que se me solicita, que 0 pertenezca al dominio de la función. Y eso es cierto, porque el dominio de esta función, ¿quién era? Los números reales, que incluyen al 0. Entonces eso ya me garantiza la existencia de la ordenada al origen. Esto luego es inmediato. Estoy siendo puntilloso para entender la definición y las condiciones. Luego, la ordenada al origen se calcula evaluando en 0 a la función. 0 al cuadrado menos 4 da menos 4. Entonces ahora sí ya tenemos que la ordenada al origen es menos 4. Y si quiero hablar del punto de intersección, menciona las dos coordenadas. 0, punto y coma, menos 4. Perfecto. Sigamos ahora sí con el estudio de crecimientos y decrecimientos. Otra cosa a analizar cuando se produce en este estudio de funciones es el crecimiento o decrecimiento de la función. Como así lo indican los nombres, se trata de analizar de forma casi transparente cuando la función va en aumento, crece, sube, o cuando disminuye o decrece, ¿sí? Obviamente que nos vamos a parar en las definiciones matemáticas que tengo escritas aquí y ya preparadas. Solo una aclaración, que hay que distinguir una ambigüedad que se puede llegar a producir, depende del texto, donde se vayan a recurrir estas definiciones y a buscar
que tiene que ver con el menor o igual o mayor o igual o el menor o mayor, es decir, distinguir entre estas desigualdades estrictas o no. Sin mucho más que aclarar, a ver, veamos las definiciones para comprender. Diremos entonces que una función f cualquiera es creciente en un intervalo i, y este intervalo i tiene que estar dentro del dominio de la función. No lo aclaro, pero sí lo menciono. Si y solo si para todo par de valores x1 y x2 pertenecientes al intervalo i, se verifica que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. De forma análoga y muy particular se define cuando una función es estrictamente creciente. Fíjense que casi repliqué toda la misma definición, el único detalle que la distingue es que la desigualdad es estricta, ¿sí? Tiene que ser f de x1 menor que f de x2. Bueno, y de forma muy parecida, casi si yo la tapara, tranquilamente la pueden definir ustedes cuando una función es decreciente o estrictamente decreciente. Se van a invertir las dos desigualdades respecto de lo que hablamos recién, ¿cierto? Antes que hablar mucho más sobre las definiciones, veámoslos aplicado a este pequeño gráfico que tengo acá preparado, que es el mismo gráfico que venimos trabajando en las funciones anteriores. Las funciones, no la escribí, pero sería la formulita f de x igual a x cuadrado menos 4, ¿sí? No voy a analizar tanto crecimiento como decrecimiento, solo voy a analizar crecimiento, ¿sí? Si uno mira de izquierda a derecha el eje de las abscisas, el eje x, y lo recorre en aumento, es decir, voy aumentando los valores del eje x, en este sentido, trato de recorrer de la misma forma la curva. Entonces, de izquierda a derecha, lo que está pasando es que en una primera instancia la función decrece, hasta que llega a este punto, parece crítico, en donde se produce un cambio. Porque a partir de ahí, y si sigo avanzando, la función empieza a crecer. Bueno, con claridad entonces lo que estoy viendo es que en este tramo rojo que estoy dibujando, todo desde el punto de vista visual, ¿cierto? En ese tramo la función va en aumento, la función es creciente. En cambio, en este tramo que voy a dejar negro, por no tener otro color, la función decrece, ¿sí? Entonces acá a tener en cuenta los puntos estos mínimos o máximos van a ser los críticos y determinantes en donde se va a producir este cambio de crecimiento y decrecimiento. Como antes lo eran las raíces para distinguir la positividad de la negatividad, ahora los mínimos o máximos van a ser los que me cambien el crecimiento de una función. Bueno, veamos un poquito el uso de la definición para comprender esto. Por ejemplo, parémonos acá en el intervalo que yo ya sé que es rojo, ¿sí? Para mostrar que va a cumplir con la definición de creciente. Miren, tomemos un par de valores x1 y x2 arbitrarios, tal que x1 sea menor que x2. Por ejemplo, acá. Tomo x1 que esté acá y x2 que esté acá, ¿cierto? Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es ver las imágenes de esos dos valores. La imagen de x1 sobre el gráfico, si me voy, estaría por aquí abajo. Acá está el punto que pertenece a la función y por lo tanto el valor de imagen que le corresponde será este valor sobre el eje y, ¿no? Acá estaría entonces f de x1. Si hago el mismo análisis con x2, bajo, llego al momento de intersección con el gráfico de la función, con la función propiamente dicha, y veo cuál es la altura de ese punto, de esa ordenada. Bueno, la que me corresponde ahí como imagen sería esa altura que sería f de x2. Bueno, puedo ver con claridad entonces que f de x1 es menor que f de x2, ¿no? f de x1 está más abajo que f de x2. Entonces lo que yo estoy viendo es que se cumple que f de x1 es menor o igual que f de x2. Por lo tanto, lo que está pasando es esto. Se está cumpliendo la idea de crecimiento, ¿sí? Y como lo habíamos anticipado en este tramo rojo de la curva, la función está creciendo. Tranquilamente uno podría tomar un par de valores x1 y x2 correspondientes a la parte izquierda del eje x y ver que justamente se va a cumplir la otra definición, la idea de decrecimiento, ¿sí? Bueno, queda a modo de práctica, si quieren, lo pueden completar ustedes. Lo que sí me parece sumamente importante es analizar el intervalo, entonces. ¿Cuál sería el intervalo que sería de crecimiento, que sería este tramo rojo de la función? El intervalo de crecimiento es un intervalo que pertenece al dominio, es decir, que se mira sobre el eje x. Por lo tanto, miro cuál es el valor extremo de este punto inicial. Veo que ahí estamos en 0, ¿no? O sea que de 0 para la derecha yo puedo garantizar que la función está siendo creciente, ¿sí? De forma análoga, si lo completan ustedes,
verán que desde menos infinito hasta 0 vamos a tener la función decreciente, ¿sí? Que sería todo este intervalo que está acá negro. Un detalle importante que casi me olvido. ¿Qué pasa si tengo gráficos funcionales que tienen esta forma? Que son como segmentos de rectas horizontales, ¿sí? Hay veces en los que la función crece, se aplana y es así, y luego decrece. Eso va a ocurrir cuando escribimos funciones a tramos. Pueden darse estos casos en donde cierto intervalo limitado del dominio la función tiende a ser así, y en otros crece o decrece. Bueno, ¿cómo podemos analizar esto? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, es un caso particular de lo que acabamos de definir anteriormente como regiones de crecimiento o decrecimiento. ¿Por qué? Tomemos un par de valores arbitrarios x1 y x2, en este caso tomé los extremos, podrían haber sido cualquier otro, total están todos a la misma altura, y veamos sus imágenes. Primer paso, x1 es menor que x2, entonces ahí estoy cumpliendo con las definiciones de crecimiento y decrecimiento. Tomar un par de valores en donde el primero sea menor que el segundo, ¿sí? Acá se ve con claridad. Y veo que sus imágenes, es decir, f de x1 y f de x2, son iguales, están a la misma altura. Entonces, ¿qué pasa? Se está cumpliendo que f de x1 es mayor o igual que f de x2, pero al mismo tiempo también se está cumpliendo que f de x1 es menor o igual que f de x2. Claro, porque me están cumpliendo la condición del igual. Pues acá lo estoy diciendo, las imágenes son iguales. Entonces, esto en líneas generales, verbalmente se dice que f en este intervalo es creciente y que f en este intervalo también es decreciente. No estoy hablando de estrictamente. Si yo dijera estrictamente decreciente, no es estrictamente creciente ni en esta función, ni es estrictamente decreciente. Pero si yo uso simplemente la definición de creciente o decreciente, cumple con ambas. Entonces, ante esta ambigüedad, lo que vamos a decir a modo de convenio es que en x1 y x2 la función f es constante. Uno de los últimos puntos a analizar de mayor importancia tiene que ver con los extremos. Tanto extremos locales o relativos, se le va a llamar, que acá los tengo preparados, o por otro lado los extremos absolutos, ¿sí? Cuando uno habla de extremos está hablando de puntos máximos o puntos mínimos en una gráfica, ¿sí? En cuanto a imágenes, estoy hablando de la imagen de mayor valor o la imagen de menor valor posible de todas las imágenes que haya. Bien, a su vez estos extremos, por ejemplo empecemos por los absolutos, se dividen en dos tipos de extremos. Un extremo absoluto puede ser o bien un máximo absoluto o bien un mínimo absoluto, ¿sí? Vamos a las definiciones. Un máximo absoluto, ¿sí? Por ejemplo, para arrancar, sea x0 perteneciente al dominio de la función, en ese valor x0 habrá un máximo absoluto si y solo si para todo x perteneciente al dominio de la función, ojo acá que acá está lo importante, para cualquier valor de todo el dominio de la función, de todo el eje x en este caso, para todo x perteneciente al dominio de la función se verifica que la imagen en ese x0 es mayor o igual que cualquier otra imagen. Lo que me está diciendo es que la imagen en ese candidato a ser máximo absoluto siempre será mayor o igual que cualquier otra imagen. Y eso le da preponderancia, ¿no es cierto? Está más arriba que cualquier otro. Bueno, de forma análoga yo puedo definir lo que es el mínimo absoluto. Toda la misma cantaleta, solo que va a ser menor o igual que cualquier otra imagen del dominio, ¿sí? ¿En qué se diferencian? Y acá viene la sutileza de los extremos relativos de los extremos absolutos. Bueno, en algunos textos en vez de aparecer como extremos relativos aparecen como extremos locales, ¿sí? Es lo mismo, la palabra relativo a local. Bueno, acá hay que usar mucho lo que se vieron en clases pasadas de entornos. Estos entornos que son pequeños intervalitos donde hay un centro definido y un radio positivo como número real, ¿sí? ¿Qué es un extremo relativo o local? Bueno, es un extremo más o menos que no llega a ser absoluto, no tiene ese nivel jerárquico de ser el más alto o el más bajo de los puntos, pero sí lo es en un cierto tramito de la curva, ¿sí? En un cierto entorno del eje X. Por eso el tema del entorno. Bueno, veamos la definición. Un máximo es relativo y veamos lo que me está diciendo esta definición acá en general. Consideramos un x0 perteneciente al dominio de la función. En ese x0 habrá un máximo relativo si y solo si se cumple que existe un entorno, acá se me borra un poquitito, pero el entorno era con la E mayúscula, un entorno E
concentro en x0, es decir, en ese valor, y un cierto radio r, ¿sí? Tal que, bueno, se cumple lo que decíamos antes. Para todo x perteneciente no al dominio general, es decir, a todo el dominio, sino para todo x perteneciente a ese pequeño entorno centrado en x0, se verifica que la imagen de ese punto de x0 es mayor que cualquier otra imagen de ese entorno, ¿sí? O sea que lo que me está diciendo eso es que la imagen ahí es la más alta, pero dentro del entorno, sin escaparme de él, ¿sí? No me asegura más nada en cuanto a todo el dominio general. Y del mismo modo se define el mínimo relativo. Más allá de todo eso, pasemos a un gráfico que ilustra todo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, primer punto a destacar, este que está acá, si se mira rápidamente, es el punto que está más arriba que cualquier otro, ¿sí? Evidentemente es un máximo, y es un máximo absoluto, porque no importa cuál valor x tome de todo el dominio de la función, acá el dominio de la función evidentemente es todos los números reales, ¿sí? No hay ningún tipo de restricción. Cualquier valor que tome del dominio de la función de todos los reales, siempre su imagen estará por debajo de esta f de x1, porque acá le puse como valor de abscisa x1, ¿sí? F de x1 entonces es mayor o igual que cualquier otra imagen de todo el dominio. Está cumpliendo con esta definición. Genial, es un máximo absoluto. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con este? Este también tiene carácter de máximo, pero no llega a ser absoluto. De hecho, es un máximo relativo, ¿ven? No es un máximo absoluto como acá lo señalicé. ¿Por qué? Porque claramente, si tomo cualquier punto de este tramito, cualquiera de estos, incluso ese, veo que están a mayor altura que este, ¿no es cierto? Pero bueno, se puede definir un pequeño entorno centrado en este valor, ¿sí? x3, un entorno, como yo lo mencioné en estos casos, centrado en x3 y un cierto radio, en donde veo que en toda esta pancita, por ejemplo, ese punto es el más alto, ¿sí? O sea, es el máximo relativo. No llega a ser absoluto, pero sí lo es en un pequeño tramo de la curva. Lo mismo pasa cuando quiero analizar ese otro puntito que es un extremo relativo, pero mínimo ahora, ¿sí? Si yo tomo un pequeño entorno centrado en este valor x2 sobre el eje x, acá el entorno sería este intervalito negro, veo que la curva ahí tiene ese mínimo, ¿sí? Y esta imagen es más chica que cualquiera de las otras imágenes dentro de ese intervalo, sin escaparme de él. Listo, entonces, máximo absoluto, máximo relativo, mínimo relativo. ¿Y qué pasa con respecto al mínimo absoluto? ¿Hay algún mínimo absoluto? Es decir, una imagen que esté por debajo de cualquiera de las otras imágenes de todo el dominio? No, no hay posibilidad de eso. ¿Por qué? Me lo muestran estas dos ramas. Estas ramas me están indicando que la función sigue en esta dirección de forma indefinida. O sea que no puedo establecer un límite, una frontera inferior, acotar la función y decir hasta acá va a llegar y de acá no va a seguir hacia abajo, que sería mi candidato a mínimo. Entonces siempre habrá un punto más abajo que otro. Esto muestra y claramente comprueba que no habrá mínimo absoluto en lo que es mi gráfico. Para cerrar el video de hoy, me parece sumamente importante hacer un ejemplo gráfico de la aplicación y el análisis de las funciones. Y repito, meramente gráfico será en este caso el ejemplo, ya que no haremos ningún tipo de desarrollo analítico, no resolveremos ni ecuaciones ni inecuaciones para analizar estos conjuntos de positividad o negatividad, pero tranquilamente podríamos hacerlo, siempre y cuando dispongamos de la fórmula que define la función. En este caso no la tenemos, ya que lo improvisé, creo un gráfico aleatorio y lo haremos solamente de forma gráfica. Lo que sí acá, para romper cualquier tipo de especulación, también definí de esta forma la función: conjunto de partida los números reales, conjunto de llegada los números reales, o sea, dominio R, codominio R. Dicho esto, ahora sí comencemos a analizar toda la gráfica. Por ejemplo, el dominio de la función es R. Acá me lo estaba avisando ya en forma en la que lo definí. En caso de que no me den esto, ¿cómo hago para saberlo? Veo el ancho que abarca toda mi gráfica. Veo que este segmento de línea recta sigue en esta dirección de forma indefinida, o sea que barre todos los números del eje X hacia la izquierda, y del mismo modo esta otra rama, si sigue en esa dirección de forma indefinida, barrerá todos los valores del eje X hacia la derecha. Por tanto, todo el eje X está incluido como dominio. Ojo acá que puede generar ambigüedad porque acá veo un puntito abierto. Digo, entonces el menos 1 se lo tengo que extraer al dominio. ¿Sería R menos 1? No, porque la imagen en menos 1 está definida acá abajo. La imagen es menos 2, ¿sí? Así que menos 1 forma parte del dominio.
por lo tanto, todos los números reales. Aclarado esto, paso a la siguiente. La imagen. La imagen no es todos los números reales como el codominio. No, señor. ¿Por qué? No siempre pasaba que el codominio y la imagen son lo mismo. De hecho, la imagen es un subconjunto o es igual a lo sumo al codominio. Bueno, este es un claro ejemplo en el que está incluido, está dentro del codominio. Todos los valores disponibles me definen acá la función de que serían todos los números reales de forma vertical sobre el eje Y. Pero la imagen tiene como extremo como mínimo -2 y como máximo no tiene, se dispara hasta el más infinito. Y eso se ve desde el punto de vista gráfico, trazando acá una recta horizontal y viendo que este punto es el que más abajo está, es el mínimo. De hecho, -2 es la menor de todas las imágenes posibles que va a tomar mi función. Y de ahí hacia arriba tengo todas las imágenes tomadas, hasta el más infinito. Por ejemplo, la imagen 3, veo que la función la toma tanto acá como allá, por ejemplo, ¿no? La imagen 1 lo toma acá la función, ¿sí? Como acá y como acá. Bueno, cuestión final, desde -2 hasta más infinito. Miro, ahora sí, la altura de mi gráfico, desde donde abajo hasta donde arriba. -2 más infinito. Y repito, esto está incluido en mi codominio, ¿sí? Lo aclaro acá una vez más. La imagen está incluida en el codominio, así lo escribíamos. Bueno, después, conjunto de ceros o raíces son los puntos de corte sobre el eje X, sobre mi eje de abscisas. Corta en -3, corta en 2 y corta en 4. Ahí están los tres valores separados y por puntos y comas adentro de llaves, ya que esto es un conjunto escrito en forma de extensión, ¿no? Todos los elementos sueltos. Lo mismo acá puse con la ordenada al origen. La abrevié de esta forma. El conjunto va a ser unitario, tiene solo un elemento. La ordenada al origen es única, como ya habíamos dicho antes, y está compuesta por el elemento 2, ¿sí? El valor 2 de las imágenes. Conjunto de positividad y negatividad. Cuando la función está por arriba del eje X y cuando está por debajo. Está por arriba en 3 intervalos. Si está por debajo en 2 intervalos. Muestro los de arriba. ¿Cuándo está por arriba la función? Bueno, miren acá. Si analizo este tramito de recta hasta el -3, o sea, desde el menos infinito hasta el -3, como lo indica acá, la función está por arriba. Ahora aquí está por debajo. Luego, el -1 vuelve a estar por arriba en mi gráfico. ¿Hasta llegar a qué valor? Hasta llegar al 2. Ahí hay una raíz y luego empieza a estar por debajo. Pasa a ser negativa. Y luego vuelve a intercalar este rol y de 4 hacia adelante la función vuelve a estar por arriba. Entonces, desde menos infinito hasta -3. Bien. Desde -1 hasta 2. Bien. Y desde 4 hasta más infinito. Perfecto. Bueno, este intervalito y este intervalito son dos intervalitos donde la función es negativa, ¿sí? Dije que no lo iba a hacer y al final lo terminé escribiendo. Bueno, intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Desde -1 hasta 0 crece la función, me dice acá. ¿Por qué? A ver, veamos en el eje X este intervalo. Desde -1 hasta 0. Claro, desde acá hasta este otro puntito la función va en aumento. ¿Y dónde más hace eso? Desde el 3 al más infinito. Desde el 3, acá está el punto, hacia el más infinito, la función va a crecer siempre. Claro, entonces este es un tramo de crecimiento y este es otro tramo de crecimiento. Y los tramos en donde la función decrece, me dice que son desde el menos infinito hacia el -1, desde acá hasta acá. Claro, la recta esta siempre decrece, siempre es decreciente hasta llegar hasta el -1, y luego lo es desde acá hasta este otro valor. Bueno, un detalle a tener en cuenta, creo que lo mencioné antes, acá mencionar también que esta pareja de conjuntos es importante ver que se van complementando entre sí. Por ejemplo, miren acá, termina en -3 este primer intervalo y luego desde -3 hasta -1 engancharía el otro pedacito. Este que termina en -1, acá se intercala con este, por ejemplo, desde -1 hasta 2, y luego desde 2 hasta 4. Y luego este donde termina será el extremo inicial del siguiente intervalito del conjunto de positividad. Bueno, lo que quiero decir es que si yo dibujara y pintara todos estos intervalos sobre el dominio, sobre el eje X, quedaría casi completa, ¿no es cierto? La recta, todo el dominio. Excepto por los extremos, ni el -3, ni el 2, ni el 4 están incluidos en ninguno de estos intervalos, ¿pero por qué? Porque eran raíces, ahí no era ni positiva ni negativa la función. Bueno, lo que quiero decir es que tanto en esta pareja de intervalos como en estas parejas de intervalos
se van complementando, ¿sí? Así que cuidado con eso, sirve para chequear. Bueno, y después respecto a los extremos, acá se me borró sin querer, lo que estoy escribiendo acá es que no existe el extremo que se llamaba máximo absoluto. Si miran bien la gráfica, no hay un punto que esté por encima de todo, ¿sí? Este sería un candidato, pero no es absoluto, porque, por ejemplo, este punto está más arriba. Así que eso ya contradice la propuesta de que sea absoluto. Este, de hecho, es relativo. Bueno, no existe absoluto, máximo, pero sí existe un mínimo absoluto. El mínimo absoluto acá va a ser este punto. Ese punto es el que más abajo está. Recuerden que me ayudaba a marcarlo de la imagen, ¿sí? Hay conexión ahí entre mínimo absoluto y el mínimo de las imágenes. Bueno, ¿dónde está situado eso? En -1 del eje X y -2 del eje Y. Lo marco en forma de punto, ¿sí? Como par de valores. Luego, máximo relativo. Este sería 1. El que era mi ordenada al origen, bueno, lo puedo escribir en forma de punto y es mi máximo relativo. Si tomo un pequeño entorno centrado en 0, veo que en este pedacito de la curva, ese punto es el mayor de las imágenes posibles, ¿sí? O sea que en este tramito es máximo. Lo mismo pasa con este punto. En este pequeño tramito, ese punto es mínimo relativo, que acá está escrito, cuyas coordenadas son 3 y menos 0,5. Bueno, la actividad 9 del trabajo práctico la pueden hacer tranquilamente. Hay 4 o 5 gráficos, no recuerdo bien, en donde se piden todas estas cosas. Solamente de forma gráfica, sin ningún tipo de análisis algebraico. De todas formas nos va a servir para cuando veamos las funciones posteriormente, que son la lineal, las exponenciales, bueno, todo tipo de función. Se van a necesitar hacer algún tipo de estudio de esos gráficos o de esas funciones y bueno, ahí vamos a tener que usar todo este bagaje que acabamos de ver en el video de hoy. Les mando un saludo y que tengan un muy buen día. Hasta luego.